lo que digamos este curso. Esperen que voy a poner un poco la hora, porque si no me pierdo. Bien. Espérenme un cachito. Cronómetro, ahí vamos. Bueno, vamos a tener un encuentro semanal, ¿sí? Durante 4 semanas, o sea, un mes, en el cual vamos a intentar trazar una plataforma entre pensamiento científico, pensamiento artístico y naturalismo y ambientalismo, ¿sí? La relación entre arte y ciencia es conflictiva, tiene una larga data de caminar juntos, pero hoy en día es conflictiva y hasta llegan a ser contradictorias. Tengo una pregunta, ¿se graba la clase? No, no se graba. Sí. Pero no es pública la clase. Es lo que sucede ahora y listo. Se puede consultar, pero no es pública la clase. Entonces, bien. Bueno, sigo. Hoy vamos a tratar de trazar un denominador común, ¿sí? Entre la imagen científica y la imagen proveniente del arte. Y las clases que vienen nos vamos a montar en las imágenes de la historia de la ciencia, ¿sí? Usando como hilo conductor para arribar a buen puerto. Así que bueno, voy a compartir una pantalla, a ver si alguien está diciendo algo. Guillermina Bioquímica, me ponen acá. Bien, voy a compartir una pantalla. La práctica de esta clase va a ser que yo voy a hacer preguntas, ¿sí? Y brevemente, porque somos muchos, pensé que vamos a hacer menos, pero somos muchos. O sea, vamos a tratar de responder muy rápidamente, como un ejercicio visual. Dejamos que entre más gente. Ya estamos, ¿no? 36. ¿Ya está todo? ¿Te parece, Franco? Sí, ya estamos. Sí, ¿no? Bueno. Voy a compartir esta pantalla acá. Díganme si se ve bien. Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto. Díganme un poquito de paciencia que me acomodo porque quiero ver algunos. Ok, bueno. Entonces, esta charla, digamos, yo lo titulo El diseño de la naturaleza, o también me gusta este título que es Modos de hablar con la naturaleza, ¿no? Modos de hablar con la naturaleza. Y vamos a entender que tanto las ciencias naturales, ¿sí? Las ciencias en general, ¿sí? Duras, blandas, como quieran llamarlas, y las artes visuales, yo me voy a abocar a las artes visuales, que es mi expertise, y el arte contemporáneo, son formas, ambas todas pertinentes de abordar el problema del mundo natural. Y el mundo natural me voy a referir a aquello que no conocemos, ¿sí? Como puede ser un bosque, o como puede ser una persona de otra cultura, de otro ámbito, ¿sí? O sea, las ciencias se dedican a abordar el problema del otro diferente, Ya repito, ya sea una persona que no conozco, que responde a otra cultura, a otra idiosincrasia, o a una célula, o a un bosque, o a una montaña. Aquello que maneja otro código cultural diferente del mío, y por lo tanto se transforma en algo extraño, y tengo que hacer intelección para conocerlo y que me conozca. Voy a utilizar una definición de arte, ¿sí? Que va a ser la que va a trazar la directriz de todo este encuentro, este curso. ¿Se escucha bien? Díganme si voy bien. ¿Sí? Ok. La definición de arte que voy a usar es una definición muy simple, es una definición muy primitiva del siglo I después de Cristo, ¿sí? Que es la definición de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo fue general de ejército romano, ya lo vamos a ver, espero, la clase que viene, donde en su gran tratado de filosofía de historia natural, él traza la primera historiografía de Occidente, entre comillas, que incluye las artes y las ciencias, ¿sí? Y Plinio el Viejo, que es la definición que yo voy a usar acá en este curso, dice que el arte son todas aquellas operaciones que el ser humano implementa para mejorar su relación de vida consigo mismo y con el otro diferente,
¿sí? Esa es la definición de arte que yo voy a utilizar a lo largo de este curso. Dentro del arte, entonces, Plinio el Viejo va a hablar de la medicina como el gran arte, ¿sí? Porque concretamente impacta en el cuerpo del ser humano, y acompañando al arte de la medicina en el siglo I después de Cristo, obviamente, vienen las artes visuales, la pintura, sí, que es el arte de retratar y conocer el mundo a través del grafismo. Así que bueno, aclarado esto, ¿sí? Para no que haya malos entendidos, esta es la definición de arte que vamos a usar, y ya les pregunto rápidamente, ¿sí? ¿Qué ven acá? En esta imagen tenemos dos imágenes realmente diferentes, y yo les voy a hacer una pregunta muy simple, muy simple. ¿Cuál imagen pertenece al campo del arte, ¿sí? Y cuál pertenece al campo de la ciencia? Rápidamente, el que quiera responder lo puede hacer, ¿sí? Rembrandt. ¿Perdón? Esta de Rembrandt pertenece al campo de las ciencias, aparentemente. Este es el campo de la ciencia, porque se llama la lección de anatomía, intuyo que decís. Sí, sí. Ok, bien. ¿Y esta pertenece a qué campo? Y bueno, depende. También puede ser el arte de el campo de la ciencia, porque si tenés un naturalista, aparentemente acá hay un individuo que como que estuviera en ese lugar puede estar una especie Se escucha medio disfrutándolo mal. como sea, ¿no? ¿Quién más? A ver, yo pregunto, digamos, ¿quién más dice que esta es una imagen del campo científico, digamos? ¿Sí? Es una imagen del campo científico, ¿sí? La lección de anatomía, ¿quién da más por un abordaje científico? Para mí es del campo del arte la lección de anatomía. ¿Por qué decís, digamos, que es del campo del arte? La pregunta que estoy haciendo... Porque la temática puede ser científica, pero la obra es artística. Claro. Bien, y con respecto a este paisaje, ¿quién más se atreve? El de la izquierda puede ser... Es del campo de la investigación. La investigación. ¿Y qué tipo de investigación nos propone este cuadro? Y es en botánica. ¿Cómo? Es una investigación desconocida para el hombre que está allí abajo, seguramente con sus elementos para hacer esa investigación. Ok. Yo les pregunto que opinen haciendo este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio que es simple. Tratemos de mirar perceptivamente, ¿sí? Perceptivamente, no a través de nuestros saberes, ¿sí? Justamente lo que queremos hacer acá en este curso es desandar por una hora nuestros saberes disciplinares y dejar que la imagen entre a nuestro cuerpo, que nosotros veamos, ¿sí? La imagen de la forma más despreciada posible. Cuidado que hay un eco que me llega ahí. Es que tienen los micrófonos abiertos, tendrían que cerrar todos los micrófonos y abrir solamente cuando hablen, porque si no repiten. Por favor, hagan eso que la compañera aconsejó, ¿sí? Entonces, veamos la imagen, no con nuestro background teórico, ¿sí? Sino veamos la imagen, tratemos de hacer el ejercicio utópico, ¿sí? De mirar como un niño que mira por primera vez esta imagen, le gusta o no le gusta, e intuitivamente ve un montón de cosas, ¿sí? Entonces, en esta imagen vemos una lección de anatomía, ¿no? De hecho, el cuadro se llama La lección de anatomía del doctor Toulouse, ¿sí? Y acá vemos un paisaje, ¿sí? ¿De dónde es este paisaje? ¿Es un paisaje europeo? ¿Es un paisaje europeo? Eso parece un paisaje americano de un viajero científico. ¿Por qué un paisaje americano y no un paisaje africano o un paisaje del sudeste asiático? ¿Por qué americano? ¿Qué indicador tenés acá esto que es un paisaje americano? Por algo lo dijiste. La vegetación. No. Por una selva, por una especie de rainforest, podría ser una rainforest esto, una selva subtropical. Sí, la selva y el cordón montañoso atrás, pero no tengo un criterio muy definido.
Ok. Aparte, perdón, pero no hay relación en el tipo de plantas y la relación del tamaño del señor con el resto, con el árbol. El árbol. No hay relación, es como mágico, como de cuentos, no es real, me parece. Perfecto. Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, aunque no hablen, vayan haciendo este ejercicio internamente. Bueno, obviamente, ¿sí? La pintura, digamos, que responde al campo de las bellas artes y no de la ciencia, es la lección de anatomía. Entonces no nos dejemos engañar por el título de las obras, no porque el título haga referencia al campo científico, va a ser una obra que dialogue con la problemática científica, ¿sí? Acá lo que vamos a buscar son imágenes que dialoguen con problemáticas artísticas del campo de las bellas artes o problemáticas científicas, ¿sí? Entonces, la lección de anatomía es un cuadro, ¿sí? Hecho a pedido por una camarilla de anatomistas de muy segunda línea que quieren quedar, digamos, empoderados en el ámbito académico y social y de prestigio a través de la pintura de óleo sobre madera del brillante Rembrandt. Y él los retrata realmente, los retrata, pero no retrata una lección de anatomía. A cualquier anatomista se daría cuenta que esta es una mala lección de anatomía, ¿sí? La posición del anatomista no es tal cual, está mirando a cualquier lado, ¿sí? Pero Rembrandt, persona astuta, inteligente y aguda, ¿sí? Y mordaz, ¿sí? Nos va a poner en el centro de la cuestión el problema de la revolución científica, ¿sí? Del cual él está siendo partícipe, aunque no es un personaje activo, ¿sí? Él ascribe más que bien digamos, al poder aristocrático más ligado al plano religioso. Pero él como hombre, digamos, de saber y de cultura vanguardista en la época, ¿sí? Plantea los dos índices de la revolución científica, ¿sí? Que van a ser retratados de la forma más opaca, ¿sí? Y más disimuladamente posible, como lo hacen los grandes genios en los momentos de crisis para no ser condenados. ¿Y de qué forma Rembrandt nos lleva al campo científico? A través de este agujero, ¿sí? Negro que aparece en ese cuerpo mal diseñado para la anatomía de la disección, ¿sí? Penetrar en el interior de la materia y meternos en una especie de pozo negro donde no sabemos qué va a haber, es la gran operatoria que se inaugura con la revolución científica a fines de 1500 y comienzos de 1600, ¿sí? Es el lugar donde nadie ha visto, ¿sí? Un lugar sagrado y que se está profanando por el pensamiento racional de la revolución científica. Y en segunda línea, ¿sí? Y en segunda línea va a retratar al padre de la anatomía contemporánea que hoy tributamos en la Facultad de Medicina y seguimos utilizando su matriz visual, que no es la anatomía del doctor Toulouse, ni de ninguno de estos personajes que miran sorprendidos a ningún lado o inclusive a la cámara fotográfica de Rembrandt, ¿sí? La pista la va a dar este señor que tiene atrás de todo un pequeño y gran libro que es La fábrica del cuerpo humano, de Andrés Vesalio, con el cual se inaugura la anatomía contemporánea, ¿sí? Entonces, agujero negro para entrar al interior de un cuerpo y empezar a entenderlo como una máquina, y el gran libro, el gran atlas de la anatomía contemporánea. Pero es una pintura dedicada, ¿sí? Dedicada exclusivamente al desarrollo espiritual de una nueva sociedad. Por otro lado, tenemos esta otra imagen, ¿sí? Que es la imagen 100% científica de este dueto de imágenes, ¿sí? Es una lámina, ¿sí? De von Moritz, ¿sí? El naturalista alemán que viene a la selva amazónica, y este es un retrato, digamos, de la selva peruana amazónica. ¿Y por qué es una imagen científica? No porque esté hecha por un naturalista, ¿sí? El naturalista puede hacer cualquier tipo de imagen, pero es una imagen científica porque fogoneado por el romanticismo alemán del 1700, fogoneado por Goethe, este personaje, este naturalista, en este compendio de la imagen como una unidad fisiológica del mundo natural, este gran retrato del paisaje biológico entendido como tal, va a ser un compendio de toda la botánica de la rainforest o de la selva tropical. Cada planta es mimética con la planta verdadera y uno puede reconocer y utilizar esta lámina como una guía de campo, como una guía botánica, como una guía geológica, como una guía biológica para conocer e inteligir el mundo natural. Bien,
Voy a avanzar. Ahora voy a hacer esta misma pregunta. ¿Qué vemos acá? ¿Qué hacemos con esta imagen? ¿Dónde la colocamos? ¿En el campo de las bellas artes? ¿En el campo de la geología? ¿En el campo de la biología de altura, de montaña? ¿Qué hacemos con esta imagen? Rápidamente. Somos 30 y pico de personas. Que alguien diga rápidamente, la llevo a la sala de arte contemporáneo. ¿De qué época es esta lámina? La hizo... Es una imagen para estudiar. Es una imagen para estudiar. Es una imagen para estudiar. Intuyo que sí es una imagen para estudiar porque tiene calibraciones y mediciones, tal vez. Claro, por eso. Ok, ¿quién más opina igual o diferente? Porque es una lámina de Humboldt. Es una lámina de Humboldt porque estudiaste. Pero si vos no conocieras a Humboldt, ¿me dirías que es una lámina de Humboldt? El ejercicio consiste en mirar a través de la mirada prístina, no del conocimiento. Y si fuera una lámina... ¿Yo a lo lejos? ¿Cómo? Perdón, yo quería decir que a lo lejos, sin poder leer lo que dicen las palabras, a mí en primera impresión me pareció un collage. Me pareció sí, sin poder leer lo que dice, ¿no? Como claro. Una obra, me pareció una obra artística, ¿no? Como un collage. Claro, porque acá... Una lámina vintage. A mí me remite a una estética vintage. Una estética vintage, exactamente. La podría haber hecho Adriana Bustos esta obra, ¿no? También. Sí. Podría ser una obra del 2015, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿De qué época es esta imagen? ¿De qué época creemos que puede ser esta imagen? 1007 y algo. 1007 y algo. 1007 y algo. ¿Quién da más, quién da menos? Adivinos. ¿Puede ser del 1500? Ajá, no sé. ¿Puede ser del 1500 esta imagen? ¿Puede ser del 1300? No, ni del 1500 ni del 1300. Necesitamos que aparezca Descartes, ¿no? Para que nos empiece a hacer tablas, ¿sí? Cartesianas y a descomponer cosas. Este corte geológico, digamos, ¿no? ¿Qué nos indica? Porque acá hay cosas contradictorias en esta lámina. Tenemos por un lado una especie de retórica científica, de un ordenamiento de los datos, ¿sí? Que es la retórica científica. Tenemos un corte transversal sobre una montaña, ¿sí? Que es claramente una retórica de la geología contemporánea. Rara, porque la geología contemporánea va a usar números. Acá hay como, parecen poemas inclusive, parece de la Internacional Letrista este cuadro. Y al mismo tiempo que hay como una retórica muy científica, como una compañera dijo, que pareció un cuadro científico porque había anotaciones, hay cosas que la ciencia no usa, ¿sí? Como el humito que sale de un volcán, ¿no? O las nubes estas tormentosas, o esta montaña, digamos, este nubarrón que va, ¿sí? a amenazar a las personas que están en esta montaña. ¿Por qué convive, digamos, entonces una calibración de retórica científica con una imaginería que apela directamente a la emoción y a la percepción, lejos de la racionalización de la imagen? Yo puedo hacer un estudio científico de una montaña, digamos, con nubarrones de emoción que me hagan ver distinta la montaña y que cada uno vea distinta la montaña. ¿Es la ciencia esa forma de ver el mundo? ¿O la ciencia pretende una imagen en la cual todos veamos exactamente lo mismo? ¿Quién responde? ¿Quién responde? Yo, como hija de geólogo, voy a responder que mi papá decía que una cosa es lo que la ciencia dice que hay y otra cosa es lo que hay. Como esta cuestión de la representación de la montaña, pero era muy gracioso que siempre decía eso. ¿Puedes repetir, por favor, lo que decía tu padre? Mi papá, que era geólogo, siempre decía que una cosa es lo que hay y otra cosa es lo que la ciencia dice que hay. En sus estudios ahí medio tardíos de filosofía de la ciencia. Perfecto, perfecto. Se nota de tu padre un gran científico. Bueno, lo que estamos viendo acá, obviamente, ¿sí? Es la obra paradigmática de la ciencia romántica, que lamentablemente hoy perdimos en el camino, ¿sí? Es el gran
cuadro de la naturaleza de Alexander von Humboldt, ¿sí? Como algunos compañeros dijeron, y Aimé Bonpland, ¿sí? Era una dupla, era un dúo dinámico, que viajaban por la cordillera y las selvas sudamericanas en búsqueda de esa unión, de ese gran cuadro de la naturaleza, de esa fuerza natural, ¿sí? Para volver a inteligir el mundo natural, no solo desde el raciocinio, sino encontrar una fuerza vital que él la buscaba a través del magnetismo, ¿sí? Etcétera, etcétera, que diera cuenta de esa maravilla y de lo sublime que los alemanes y todo el movimiento romántico salían a buscar, espantados un poco de la naturaleza del laboratorio, de los gabinetes de laboratorio europeos, y que volvían entonces desesperadamente a ese paraíso perdido, a esa naturaleza lamentablemente, de los territorios coloniales, ¿sí? Entonces acá vemos un corte geológico. Este cuadro inaugura la geología contemporánea, estos cortes estratigráficos. Es muy híbrido porque la calibración de la nomenclatura no es 100%, veo más la pluma de Goethe, ¿sí? Que de Carlos Linneo, y veo también claramente emociones y huracanes y volcanes, ¿sí? Que hablan de una especie de estética de lo sublime, de lo romántico, a la par de lo científico. Esta imagen entonces puede estar en cualquier museo de bellas artes, de ciencia o de geología, de acuerdo al sentido que querramos cargar e indexar sobre él. Las imágenes flotan horizontalmente para todos lados y las hace hablar el campo cultural y la persona que las tiene adelante. El sentido geológico le dará una lectura científica, el sentido poético y sublime le dará una lectura romántica, ¿sí? La imagen es muda, la imagen adquiere voz y connotación y sentido frente al contexto y el espectador que la tiene adelante. ¿Qué vemos acá? ¿Qué hacemos con esta imagen? ¿A dónde la llevamos? ¿La hizo un artista vintage contemporáneo del siglo XXI? Es de 1492 esta imagen. Pareciera una ilustración científica media de la era de las colonizaciones, por ahí se me hace a mí. Y de las colonizaciones me gusta, porque veo indios, veo gente desnuda, veo gente vestida. Científico, no entiendo por qué es científico, porque acá yo no mido nada, no calibro nada, veo un paisaje, digamos, y el paisaje no es ciencia hoy por hoy, ¿no? Salvo el de Bonpland que recién vimos, ¿no? Creo que me parecería una litografía de algún hecho de 1800. Podría ser tranquilamente relacionado a una colonización o invasión. Hay una observación del dibujante, de la litografía, claro. Perfecto. ¿Y qué, digamos, colonización te estás refiriendo en base a qué indicadores de la imagen? Tenemos que mirar. No, quizás tiene que ver con un background mío. Que no uses el background, no uses el background. Entonces he visto imágenes. No uso el background. No, estamos usando la percepción. Es una imagen parecida a algunas que he visto y me parecía una litografía que mostraría quizás una búsqueda o una exploración de esos dos personajes. He visto cosas similares, sí. Pero en este caso, sí. Más que está más como en primer plano, que también se encuentra subiendo una especie de montaña, o un nivel, un relieve. Claro, están como de alguna manera, no sé si tiene un arco, pero hay una postura en el cuerpo de avance y, ¿por qué no?, de exploración. Sí, si tiene un arco y una flecha, claramente. Tiene un arco y una flecha y está apuntando a un animal que está acá. ¿Sí? Está apuntando a un animal que está acá, ¿sí? Que está siendo no solo amenazado por este hombre desnudo de la época de las cavernas, si se me permite la palabra, sino que hay una víbora acá que está amenazando al perro el coatí me parece que es. Como biólogo casi reconozco un coatí y una serpiente. Esto me lleva a Doré, me lleva a ilustraciones mágico-religiosas, si me permiten. Y acá hay otra escena importante, sí, que todos la han visto, que es este hombre desnudo que parecería llevar también un elemento de caza, y atrás un hombre con un bastón más sabio vestido,
¿sí? Que viene como observando y lo vienen dirigiendo, ¿verdad? Todo muy bien, todo muy lindo. Es una escena, a mi criterio, ¿sí? de exploración de un mundo salvaje. Ahora me quedo un poco corto con las perspectivas que ustedes me dan de que es una imagen científica, ¿no? Podría ser una imagen... Sí, a mí yo no veo una imagen de enfoque científico, sino una ilustración, la ilustración de una narración, de un relato, sobre todo porque hay un elemento pictórico muy emotivo que es el trabajo de la luz, que no me deja ver los detalles científicos, los detalles de la botánica, por ejemplo, sino que me comunica un estado y una inflexión dramática, quizá en un relato. Perfecto. Entonces yo creo que todos los que han hablado de alguna forma expresan lo que todos estamos viendo, ¿sí? Esta es una imagen muy dramática que nos posiciona en un teatro de la naturaleza muy particular, en un lugar claramente salvaje, por la ausencia de urbanidad, por la ausencia de calles, de cloacas, por la ausencia de vestimenta, ¿no? Los habitantes parecerían ser de la región, andan desnudos. Es un territorio carente de civilización, ¿sí? Y es un territorio que está siendo pisado tal vez por primera vez por una persona civilizada que viene simbolizada por la vestimenta, ¿sí? Este cuadro que tenemos acá es el gran grabado del Conde de Clarac del 1700. Es el primer registro naturalista, científico en clave botánicamente hablando, de una selva subtropical americana, ¿sí? Este es un fragmento de una selva de las selvas subtropicales de la región de Río y San Pablo de Brasil. Esta es una imagen que ha circulado muchísimo por Europa y sigue circulando hoy en clave de tarjeta postal. Es el arquetipo, el cliché de una selva subtropical a partir de este grabado del Conde de Clarac del 1700, en el cual la imagen no es inocente, no es sonsa. La imagen comunica un plan de propaganda de un territorio salvaje digno, por lo tanto, de ser colonizado y civilizado por la sociedad occidental y cristiana europea del 1700 del iluminismo, ¿sí? Obviamente es una imagen traccionada por una pulsión, digamos, romántica, en clave de Goethe, ¿sí? Donde el paisaje, ¿sí? En su clave, digamos, biológica, encierra una verdad y cada planta, ¿sí? Representa una especie botánica digna de ser estudiada, analizada e inclusive comercializada y llevada a sus cámaras, digamos, de ambientación, de climatización, que son los jardines botánicos que afloran en 1700, para el tráfico y cultivo de todo lo que es la flora del continente americano e inclusive africano y asiático, ¿sí? O sea, un catálogo. Exactamente. ¿Sí? Los jardines botánicos no son jardines, son instituciones de aclimatización de especies a ser comercializadas fuera de su territorio natal. Cerca de este territorio viene el caucho, ¿sí? Que costó mucho sangre, sudor y lágrima a las poblaciones del Amazonas. Bien. ¿Qué vemos acá? ¿Puedo hacer una pregunta, Pablo? Un segundito. Obvio. Sí, sí. ¿Por qué dijiste que las imágenes de esos seres que no tenían vestimenta carecían de civilización? Porque es la lectura que hace el marco. El conde. No, el conde no. El conde es el representante de un cuerpo social iluminista, ¿sí? Que cree en un programa civilizador, el cual incluye vestir a la gente de forma occidental. Por eso, o sea, la imagen del ser carente de civilización era del que hizo el grabado. Exactamente. No, perdón, no sé si quisiste decir esto. Poner en escena a un habitante desnudo con un arco y una flecha en una imagen que va a circular por la Europa iluminista, ¿sí? Es una forma de comunicar propagandísticamente a toda una sociedad europea
que los habitantes de este nuevo mundo, ¿sí? Andan todavía desnudos en la edad de piedra y deben, por lo tanto, financiar sus campañas, ¿sí? De civilización encubierto, no, digamos, en programas de colonialismo científico Claro. y mercantilista, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? La imagen no es inocente, la imagen habla de un programa político. Eso es lo que estoy queriendo decir. Cuando Humboldt, cuando Fitzroy y Darwin vienen a la Patagonia, ellos representan de forma muy similar a los fueguinos, ¿sí? Y la descripción que hacen de ellos son seres prácticamente que no tienen gestos, que son toscos, ¿sí? Que están todos tiznados de fuego y que están más cerca de la animalidad que la humanidad. Eso, ¿sí? Justifica financiar programas, ¿sí? Donde van a tener la ciencia como una bandera de civilización y de progreso. ¿Se entiende? Genial. Sí, sí, gracias. Me llamó la atención eso, porque... Es muy importante cómo son retratados las poblaciones de los territorios del otro diferente, ¿sí? Habla más del autor de la imagen que de lo que le pasa en este caso al amazónico, ¿sí? Habla más del europeo que del amazónico. Obviamente el europeo no entiende nada del amazónico. Perdón, ¿sí? Pero digamos, en el arte, el americano. En el arte en general es siempre la visión del que produce la imagen más que lo que es la imagen en sí. O sea, esa es la delgada línea que hay entre lo que es, en este caso, los abordajes naturalistas que estamos viendo, o de las ciencias, digamos, sobre todo si nos retraemos a las primeras imágenes que mostraste, tienen que ver donde la separación, creo, entre ciencia, como eran los inicios de la formalización de un método científico, todavía hay mucho de romanticismo que apela a las emociones, además para justamente lo que acabas de mencionar ahora, el conseguir el financiamiento para esas expediciones que siguen justificando más romance, más aventura, y obviamente ir desarrollando la tecnología para poder acercarse a esos territorios nuevos. Exactamente. Cali sos vos, ¿no? Cali. Sí. Sí, exactamente. Cali ha hecho una buena síntesis de lo que es el espíritu de esta época. Tenemos que sumarle, que ya lo vamos a ver en las clases venideras, que a la par de este programa naturalista, ¿sí? Hay un programa de la anatomía y de lo viviente, ¿sí? En el espacio, digamos, microscópico y subcelular, y de la fisiología y de la química y la electroquímica, ¿sí? Que va a ser un estudio, ya diría yo, en clave 100% contemporánea científica mecanicista, ¿sí? Esta es una imagen, ¿sí? Que llamamos todavía ciencia romántica, ¿sí? Porque viene fogoneada por una especie de impulso, más allá de la propaganda que pretende hacer, por un impulso de un encuentro con la naturaleza perdida, y esa naturaleza perdida es la que se ha perdido en los grandes laboratorios de electroquímica, de fisicoquímica, de fisiología, de anatomía, en las grandes universidades europeas, que ya nos vamos a abocar a eso en las clases venidas, ¿sí? Esto es como, son los estertores, digamos, de la ciencia romántica, que después van a desaparecer y se van a volver a articular en lo que será un ambientalismo, una ecología, ¿sí? Perdón, pero digamos, eso remite más que nada a una cuestión de atomizar o de separar en clústeres que son supuestamente vasos, o sea, compartimentos estancos, lo que es la ciencia aplicada a lo micro, tanto en lo celular, biológico, también esa es una separación entre lo que es dentro de la ciencia dura, la biología, que antes estaba más en contacto con este naturalismo, pasa a ser abstraída hasta, bueno, nada, esto lo del laboratorio frío, hasta directamente casi abstracto, todo digital. Sí, 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 sí. Exacto. Bueno, pero no deja de ser lo mismo. Ah, no, es el mismo programa. En esencia. Sí. No, esto es el mismo programa, ¿eh? Sí, obviamente. Estos son los ecologistas en clave actual, digamos, el ambientalista versus los biólogos moleculares, digamos, ¿no? Son todas ramas que abordan distintos niveles de organización. Bueno, pero avanzo así, quiero seguir avanzando. ¿Qué vemos acá? Hablando ya de pasar a otro nivel de organización de la materia, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Esta es una imagen de arte abstracto, podría estar en el MACBA, ya que estamos en las salas del MACBA, ¿sí?
Esto podría, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Yo lo colgaría, yo le pediría a Aldo Rubino que coleccionara esta obra, ¿sí? De arte contemporáneo, abstracto, geométrico, raro. Geométrico, raro. Y actualizado. Actual, porque ahí vemos una célula, ¿sí? Y el ADN, y bueno, estamos atravesados en estos momentos por eso, ¿no? Claro, pero vos estás viendo a través sí, bueno, soy bióloga. De tu cliché formacional, digamos, porque sí, pero, digamos, tal vez esta obra tal vez la hizo un joven. Sí, totalmente. Que le gustaron estas formas, ¿no? Que le gustaron estas formas. Acá no hay nada que me indique que esta es una imagen biológica, salvo una retórica visual que uno conozca de un estudio particular, ¿no? Podría ser también una obra de un artista fanático de la biología y que dibuje esto y pinte esto sin ninguna intención científica, ¿no? Porque esta obra, así tal cual está planteada, no permite ninguna intelección con lo vivo, no permite ninguna intelección más que una aproximación estética de la imagen, ¿no? No tiene ninguna voz científica esta imagen, más que alguna retórica esteticista, pero que no habla, al biólogo no le habla, digamos, ¿no? ¿Dónde pondríamos esta imagen? Perdón, no entendí lo que dijiste. ¿Al biólogo no le habla? Claro, porque digamos, yo esta imagen se la doy a un estudiante de biología y él no puede hacer nada con esta imagen. No es intelección. Salvo que conozca el alfabeto visual con el cual fue construida esta imagen. Pero ahí ya estamos en otro plano de lectura de la imagen, ¿no? Si yo les doy el alfabeto visual, ¿sí? Si yo les doy el libro de lo espiritual en el arte de Kandinsky, tal vez ustedes pueden hacer una lectura más sofisticada de este trabajo. Si yo les doy un libro de biología molecular, tal vez pueden hacer una lectura racionalista de este trabajo. La imagen tal cual está planteada así, tiene una apreciación netamente estética. ¿De qué época es esta imagen? ¿De qué época podría ser esta imagen? Siglo XX, seguro. Contemporánea, bien. Puede ser una imagen digital, puede ser. Digital, tiene algo digital. Puede ser de una especie de algún Kandinsky alocado de principios del 1900. Fascinado. No, de Kandinsky no, porque faltan los elementos que él usaba. Un amigo de Kandinsky, letrado. Un amigo de Kandinsky, letrado. Podría ser un amigo que podría ser un cercano a Miró, a un surrealista. No está muy lejos. Podría tranquilamente, salvo cierta retórica visual que nos puede indicar un guiño, ¿sí? más digital, ¿sí? Pero un pintor muy afilado podría tranquilamente haber hecho esto. Perdón, a mí me remite un poquito a Duchamp. A Duchamp, tranquilamente, un gran amante de las ciencias. Bien, ¿qué vemos acá? ¿Esta imagen dónde la llevamos? ¿Al campo científico o al artístico? Es la síntesis proteica. Ahí hay más datos. Pero seamos honestos. Realmente podría pasar como algo artístico. O sea, para mí, la verdad, abstracción. O sea, yo no estudié biología. Ahora, yo leo acá, RNA polimerasa, podría ser una escritura automática de la Internacional Letrista. Si yo no te doy el código, el alfabeto visual, esto es arte abstracto, usando palabras. ¿Sí? Me falta el contexto para hacer una intelección científica de esta imagen, si creemos que esta es una imagen del campo científico, ¿verdad? Bueno, ahí habla del DNA, de la célula. Es como que la información se impone, ¿no? La información se impone. Es según donde lo veamos, porque si esto lo ves en un museo, es arte. Exacto. Si esto lo ves en un libro de ciencia, o sea. Depende del contexto. Depende del contexto y del contexto que yo te brinde, ¿sí? Como autor o como curador, o en este caso yo como, no sé, guiador de este seminario, ¿no? Si yo te pongo esta imagen en el pabellón 2 de Ciencias Exactas, vas a leer una imagen de biología molecular. Si yo te lo pongo en el Museo de Aldo Rubino, vas a leer una obra contemporánea, ¿sí? Que va a usar el grafismo, la letra,
como un recurso visual para una poética determinada, no didáctica, sino elocuente. Esto es importante, ¿no? El contexto va a determinar el uso de la imagen, y esta imagen la podemos usar para hacer biología molecular, ¿sí? O para hacer una lectura poética de una retórica de una biología molecular. Sigo avanzando. ¿Qué vemos acá? ¿Qué vemos acá? Pinchos y esferas. Pinchos y esferas. ¿Qué más vemos acá? ¿Es un dibujo? ¿Es un grabado? Una foto, una fotografía parece. Una fotografía. Yo veo semillas brotando. Semillas brotando. Puede ser una microfotografía. Sí. Algo micro. Un plato de comida también, de aceitunas con escarbadientes. A mí me gusta el plato de comida de aceitunas con escarbadientes. Es lo que yo quisiera ahora. ¿Qué vemos acá? Falta la bebida, ¿no? ¿Qué vemos acá? ¿Se ve la imagen completa? Se podría decir que sí, ¿por qué no? Pero es como... ¿Qué hacemos con esta imagen? ¿A qué campo lo llevamos? ¿Es la misma imagen que antes? No, es menos esquemática. Y Esta, ¿eh? tiene... Esta me refiero. Ah, no. Lo que cambia es el plano. Es un plano de calle y un plano como más cercano. Lo que cambia es cómo se toma ese plano de la fotografía o de la toma que uno está eligiendo. ¿Qué dice acá? Ahí está la 20 micrones. 20 micrómetros. Las aceitunas ahí se ven como no en buen estado, tienen una... Drosófila, unión, escala. Escala. Es una flor. No, escala, nombre de especie de Drosófila es una especie de mosca. La mosquita de la fruta. Exactamente. Entonces, ya cuando aparece una calibración de medida en la imagen, ¿sí? Claramente estamos en una retórica, ¿sí? Mecanicista, de medición, de que busca algo matematizante en el ojo de la mosca, que según el autor nos está indicando que dice que es una drosófila, ¿sí? Entonces, esta imagen ya calibrada con el nombre de una especie animal, ¿sí? Seguramente acá con una especie de... Tenemos algunos microscopistas en sala, me podrían ayudar. Seguramente acá alguna escala del aparato y la escala, ¿sí? digamos, de distancia. Esta imagen ya la podemos cargar de un sentido racionalista y cientificante y la podemos utilizar en el campo biológico si queremos, aparte de cargarla con un sentido poético y decir que son aceitunas, ¿sí? Con pinchos, o una bella imagen de una fotografía construida, ¿sí? A través de la computadora. ¿Qué vemos acá? Los ojos, la cabeza de la drosófila. La carita de la drosófila. La carita de la drosófila. Las aceitunas en la cabeza. ¿Este es un dibujo, es una foto, es un grabado? ¿Qué es? Creo que es una ilustración. Un dibujo. Un dibujo. ¿De qué época es este dibujo? Del siglo XIX. ¿Del 1800? Sí. Podría ser. ¿Por qué? Sabremos, ¿no? Podría ser actual también, ¿por qué no? ¿Por qué del 1800? Por los numeritos no aparece. Ah, no había visto los numeritos. Letras, claro. Referencias. ¿Qué nos indican las referencias? La tipografía indica también, me parece, como que nos posiciona como en un momento determinado de la historia, ¿no? Como que ahora no sé si se usan ese tipo de letras arriba de los dibujos. Pero lo importante es que son referencias, parecerían ser referencias, ¿no? Parecerían estar marcando, ¿sí? Algunas estructuras, ¿sí? Que se repiten simétricamente, ¿sí? En esta estructura, ¿sí? Que parecería ser un insecto o algo raro. ¿Cuál es la factura de esta imagen?
científica. La idea es una descripción o una información. Una descripción, una información. ¿En qué clave? Tiene que ver con el uso del instrumento para obtener esa imagen. En este caso, digamos, del uso de lupas potentes, los primeros microscopios, o sea, eso ya históricamente puede situar un poco más. Un poco más, que la perdón. imagen, que un poco más, o sea, en la fecha, o sea, digamos, habla de las primeras observaciones a través de lupas, a contrario de la imagen anterior, que ya es un instrumento mucho más moderno. Exacto. Microscopios electrónicos. Bien. Y si tenemos que situar esta imagen con respecto a esta imagen y a esta imagen, ¿qué hacemos si somos historiadores y letrados? A priori, el observar, o sea, es acercarse a un individuo, no a un ecosistema, no a un paisaje. ¿De qué época estaríamos hablando? ¿Qué intuimos que es esto? ¿Anterior, posterior, simultáneo? Yo creería que es posterior. Intuitivamente hablando, ¿no? Acá no tenemos que demostrar cuánto sabemos ni cuánto no sabemos. Intuitivamente, ¿qué nos dice la intuición? Yo creería que es posterior. Yo también. Menos romántica que las otras que describiste. Esa percepción me gusta. Es claramente menos romántica que las anteriores. Es claramente una imagen que viene de una mesada de laboratorio, ¿sí? Viene una mesada de laboratorio porque no hay contexto, está flotando, estos ojos de este insecto están flotando sobre el blanco de la hoja, a diferencia del contexto ambiental y romántico y ecológico, anacrónicamente hablando, de las otras imágenes que veíamos, inclusive la de Humboldt y Bonpland, ¿sí? Que a pesar de ser científicos románticos, cortan a la montaña con un bisturí de disección y empiezan a catalogar lo que hay adentro. Esto es un programa mucho más duro, ¿sí? Que estas imágenes y estos científicos del iluminismo. Esto es extremadamente extremo y duro y racionalista. Esta imagen, ¿sí? Paradójicamente, ¿sí? Es del comienzos del 1600, ¿sí? Es el primer registro microscópico, ¿sí? De un insecto, de un mundo microscópico, es de la fabulosa e increíble pluma, grafito sobre papel, perdón, pluma no, grafito sobre papel, de Robert Hooke, director de la Royal Academy de 1600, que cuando construye por primera vez un microscopio, ¿sí? Este es el primer microscopio de la historia de la ciencia, esto es lo primero que observa, como un niño, él empieza a observar de todo, y él lo que ve, dibuja, ¿sí? Esto es dibujo a mano alzada, obviamente después eso es un grabado porque está impreso y publicado, y es la primera descripción mecánica, ¿sí? De la historia de la ciencia. Este programa mecánico tributa hoy a todos los científicos en sala, a diferencia del programa científico del Conde de Clairac y de Bonpland, que se los tragó la vanguardia artística del fin del 1800 y comienzos del 1900, y que esperamos que vuelvan con voz dura y rotunda en esta época tan conflictiva con respecto a la ciencia que nos toca vivir. Bien, sigo avanzando. ¿Qué vemos acá? Esta imagen, ¿qué hacemos con esta imagen? ¿Dónde la ubicamos? De una feria de ciencias, es una imagen de la revolución electromecánica. La secesión vienesa. No, pero no pido que me hagan historiografía de sus saberes. ¿Qué nos dice la percepción? ¿No? ¿Qué vemos? Porque si analizamos las imágenes... ¿Cómo? Cables, conexiones. Cables, conexiones. Arquitectura, algo de la arquitectura. Frecuencia, proporciones. Una descripción del sonido también. Vemos Sí, un para mecanismo, una Para mí retórica también hay mecánica. música, sí. Una retórica mecánica. La antítesis entre la línea y el círculo. Una retórica... ¿Puede ser una imagen de un manual de un aparato?
Sí. De comienzos de 1900. Sí, Sí, como de un timbre. Como de un timbre, como de un timbre. Yo veo acá como hexagramas de Lichín, estoy muy fanático de Lichín últimamente y también podría llevármelo a cierta abstracción oriental mezclada con una especie de mecanicismo frío, pero estetizante, ¿no? También. ¿Qué vemos acá? Muy oriental por el color lacre, ¿no? También, exactamente. ¿Qué vemos acá? ¿Qué hacemos con esta imagen? ¿A dónde lo ubicamos? En el arte. ¿Por qué en el arte? Que había. ¿Por qué? El autor. El autor. Hay una etapa del dadaísmo de Picabia. ¿Sí? De Francis Picabia Picabia nos presenta el gran mecanismo totalizateur, ¿sí? El totalizateur. Claramente Francis Picabia, así como vanguardista amante de la revolución científica del 1800, ¿sí? Que se llevó puesto todo el campo cultural artístico, ¿sí? Esgrime y adhiere al programa de la retórica visual, de la ingeniería, de la electromecánica, ¿sí? Y de la aparatología que está dando vuelta como una media la relación y el diálogo con la naturaleza. Claramente esta es una imagen que viene del campo de lo maquinal, ¿sí? Del campo de lo maquinal, y él está haciendo uso, ¿sí? Estético, no didáctico. Él no quiere componer una máquina, pero está haciendo poesía a partir de una retórica, ¿sí? De la segunda revolución industrial, que es la revolución electromagnética. La revolución electromagnética. Es importante, entonces, acá la palabra no es una palabra didáctica, ¿sí? No es una palabra que nos ayude a intelegir el diagrama sino que son palabras poéticas. Inclusive la firma del autor, ¿sí? Va a ser un gran condicionamiento para las bellas artes, a diferencia en el campo de la ciencia, que ningún científico firma, ¿sí? Firma grandilocuentemente ningún paper ni ningún invento. Sencillamente somos coautores, somos coautores de, pero no hay un culto a la firma y a la personalidad. Que los hay, pero ya son problemas mediáticos, no de la mesada del laboratorio, ¿no? Sigo avanzando. Y acá les presento, ¿no? a mi amado, y espero que digan nuestro amado, gran León Ferrari. ¿Sí? León Ferrari, con dos retóricas visuales realmente opuestas y diferentes, una basada en el grafismo, en la literatura, en la caligrafía, y otra en la manipulación de objetos kitsch, si se quiere, ¿sí? Y emblemas de época. Con esto lo que quiero mostrar es que el uso de la palabra, ¿sí? No es campo obligatorio ni de la ciencia ni del arte. Sencillamente con la palabra podemos hacer una lectura poética o racional o literaria, depende del contexto y lo que esté buscando el autor, ¿sí? En la imagen de la izquierda tenemos una caligrafía, ¿sí? Una caligrafía donde no se entiende absolutamente nada, pero abajo, chiquitito, al igual que Picabia le ponía totalizateur y su firma, acá el gran León le va a poner carta a un general, y cuando le pone carta a un general, toda esta caligrafía, ¿sí? Adquiere, ¿sí? Una intelección brillantemente poética y elocuente para un momento crítico de la historia política de Sudamérica y de Argentina en particular. Entonces la literatura que no se entiende nada habla más, ¿sí? Que una literatura racional, clara y literal. Por otro lado, la imagen, digamos, del Cristo sobre el avión que bombardeaba Napal, sobre las selvas de Vietnam. No me acuerdo cómo se llama esta obra, creo que es La Sociedad Occidental y Cristiana. Civilización Occidental y Cristiana. Civilización Occidental y Cristiana, sin ningún tipo de grafismo, sencillamente combinando y descontextualizando dos juguetes de época, si me permiten la palabra, ¿sí? Diría yo que hace una obra muy eficaz, ¿sí? Y me voy a tomar la pertinencia de bastardear un poco al querido León. Voy a tratar diría que prácticamente esta es una obra que no me interesa demasiado, es potente políticamente, podría haber sido diseñada por un diseñador gráfico industrial, pero el arte justamente se basa, el arte que buscamos acá, en que su imagen sea polisémica en la carga de sentidos, ¿sí? Como es la carta al general, que la podemos leer en muchísimos sentidos poéticos,
políticos y no políticos. En cambio, el Cristo sobre el avión tiene sencillamente una lectura, que es la condena, ¿sí?, a un modelo político imperante de una época dramática, como son los años 60. Bien, entonces, no porque la imagen tenga escritura o no escritura va a determinar que sea una obra que va a ir a parar al campo de las bellas artes o al campo de la ciencia. Lo que va a determinar eso es la intelección que el observador le va a hacer en el contexto. La imagen es conocimiento, ¿sí?, empaquetado en un formato visual, ¿sí?, formato visual, no literario, y eso es lo que estamos trabajando acá. Por lo tanto, no nos dejemos engañar cuando aparecen letras y palabras en las imágenes, ¿sí?, tenemos que leerlas en retórica, estética, poética, y después cargarlas en un sentido literario, racional o del que querramos. Esa es la plataforma un poco que vamos a trabajar acá. Obviamente acá tenemos una pipa, este es el dibujo de una pipa, ¿sí?, una bella pipa. La pintura. Y acá tenemos la pintura, acá tenemos la pintura, ¿sí? Esta es una pipa y esta es una pintura, ¿sí? ¿Sí? El gran Magritte sintetiza en una imagen lo que yo estoy tratando de explicar hace 55 minutos, ¿sí? Esto es una pintura y esto es una pipa, ¿sí? Entonces, atención al uso de la palabra. Cuando queremos dialogar entre arte y ciencia, no nos dejemos engañar. Depende del contexto. Ahora voy a mostrar una imagen muy, muy, muy arquetípica en la historia de la ciencia. Recién una colega en sala habló del ADN, ¿sí? Y estas son las dos modelizaciones primeras que hizo la historia de la humanidad sobre la posible estructura mecánica del material que encierra el código genético, ¿sí?, el famoso ADN. Es un modelo, y en el momento en que estos dos jóvenes, uno británico y uno americano, de 20 y pico de años, que estaban tratando de encontrar la piedra angular de una modelización más acertada para la estructura de la herencia de lo viviente, de la replicación de lo viviente, ellos se encuentran, llegan con un callejón sin salida y se encuentran ante dos posibles formas, ¿sí?, de conectar, ¿sí?, dos cadenas de ADN, ¿sí?, dos cadenas de ADN. El que dé en la tecla se llevará el premio Nobel. Entonces, en esta época se está jugando mucho los mecanismos de la herencia, y estos dos jóvenes becarios de 20 y pico años compiten contra monstruos de la química y la bioquímica, como Maurice Wilkins, Linus Pauling, etcétera, etcétera. Y acá hay un texto que yo saqué del libro de la doble hélice Watson, después que ellos se llevaron el premio Nobel, obviamente, estos dos jóvenes alocados, irreverentes y sin ningún tipo de ética y moral para consigo mismos y sus colegas de laboratorio. Watson escribe lo siguiente, dice: con los dedos demasiado fríos para escribir de forma legible, ¿sí?, porque tenían frío, me acurruqué junto a la chimenea. Soñando despierto, ¿cómo podrían combinarse varias cadenas de ADN en una forma bella y científica? Bella y científica. Vamos de nuevo. Entonces, con los dedos demasiado fríos, me acurruqué junto a la chimenea. ¿Qué está hablando? ¿Esta frase qué está indicando en la historia de la ciencia? ¿Qué nos está queriendo comunicar este joven Watson, ¿sí?, ya no tan joven, pues ya ganó el premio Nobel, ya es famoso él, ¿sí?, pero él antes de ser famoso tenía frío, ¿sí?, se acurrucaba junto a la chimenea y no podía dormir, soñaba despierto, ¿sí?, con ganar el premio Nobel. En realidad él soñaba con ganar el premio Nobel. Está indicando, sí, que el estudiante de ciencias, el becario, siempre gana muy poca plata, ¿sí? Es más, hasta hace muy pocos años los becarios debían agradecer ingresar a un laboratorio e inclusive debían pagar, ¿sí?, para tener el lujo y el derecho a hacer ciencia. En Argentina pasaba esto hace no mucho tiempo atrás. Los becarios siempre tenían que agradecer y en algún momento podían llegar a ganar algo de dinero. De la misma forma que los artistas, muchos artistas en sala, todavía seguimos luchando, ¿sí?, porque nuestro trabajo sea, ¿sí?, pagado como debe ser pagado el de un albañil, el de un panadero y el de cualquier trabajador, ¿sí? Trabajar en la cultura no es un privilegio, es un derecho.
¿sí? Entonces Watson está poniendo, ¿sí?, el acento donde tiene que estar puesto. Soñando despierto, y acá algo más importante. ¿Cómo se combinarían estas dos estructuras de forma bella y científica? Y esto es muy importante, bella. Bella es una variable que yo jamás utilizo en un paper, ¿sí? Cuando tengo que escribir un paper, sí hablo de ciencia, pero no de una cualidad estética perceptiva. Porque la cualidad perceptiva me mete ruido en ese programa de retórica, digo retórica, objetiva. ¿Por qué bella y científica? ¿Qué está pasando acá? Si ustedes tuvieran que elegir de estas dos imágenes, ¿cuál eligen? ¿Cuál eligen? Segunda. La segunda. ¿Esta? Esa, sí. La segunda, yo también. A los No, ojos... la primera, porque es por la simetría. Me atrae más la primera. Esta tiene una simetría. Hay un niño ahí llorando. Sí, perdón. El niño llora porque dijeron esta. El niño quiere esta. Esta es mucho más armónica visualmente a los ojos de nuestra estética contemporánea. Esto es lo que ve Watson y Crick, ¿sí? Ellos, en un momento, Watson le dice a Crick, ¿sí? Dice, mira, Crick, ya hemos hecho todos los análisis matemáticos, físico-químicos pertinentes para develar el misterio o el modelo, la modelización plausible del ADN. Hemos llegado a un callejón sin salida. Ahora tenemos que apelar a la intuición, ¿sí? A la intuición. La naturaleza es simple y bella, dicen ellos. La naturaleza es simple y bella, entonces yo lo que te propongo, Crick, es que vayamos, nos vayamos al laboratorio, vayamos al cine, vayamos a jugar al tenis, que a ellos les encantaba jugar al tenis, nos olvidemos del problema físico-químico y matemático y tratemos de ver de qué forma, ¿sí?, la modelización puede ser más bella, ¿sí? Y efectivamente ellos vuelven de jugar al tenis y de la cinemateca del Centro Cultural San Martín, vuelven y eligen este modelo, donde las hélices van en sentidos complementarios, y a los ojos de ellos esto es más armónico, y evidentemente tenían razón porque se llevan el premio Nobel. Esta es la modelización que mejor explica las controversias de la herencia de la época. Ahora, ¿qué significa una forma bella, ¿sí?, para la ciencia? ¿Tiene la misma connotación que belleza en el campo de las artes visuales? ¿A qué se refiere un científico cuando habla, esto es bello? ¿Sí? La naturaleza es bella. ¿De qué estamos? Perdón. Sí. Al equilibrio, a la armonía, a la simetría, precisamente, a lo estable. Quizá un eco o mantener este concepto de belleza observado en la naturaleza y en el fractal. Bien. Yo lo considero también con la parte del conocimiento que cada persona, en lo científico, una vez un patólogo, el padre de un amigo mío, contó el caso de alguien que tenía un tumor, ¿no? Por comer manzana, no sé, una manzana todos los días, no sé, durante 4 años, desarrolló un tipo de tumor y él lo describió al tumor como bellísimo. Entonces, para mí hace también la belleza de parte del conocimiento, ¿no? El aporte de lo bello tiene que ver también con el conocimiento, en este caso. Muy bien, Natalia. Las dos han aportado cosas muy importantes. La belleza tiene que ver con la cercanía al conocimiento del modelo de trabajo que uno está poniendo en práctica, ¿sí? Y desde el campo científico, la belleza, ¿sí?, está más relacionada a la simpleza de los mecanismos, ¿sí?, porque la ciencia tributa a los saberes platónicos, ¿sí?, y de los grandes griegos, que ya veremos el encuentro que viene, donde se decía, ¿sí?, bello, verdadero. Lo más simple es más bello, y si es simple y bello, es verdadero. Y la ciencia busca, entre comillas, una verdad, aunque sea instrumental, ¿sí?, busca una verdad que dé cuenta de lo vivo, ¿sí?, del mundo natural. Estoy hablando de vivo, perdón, como biólogo. Por eso los científicos decimos, bueno, este es un paper bello, ¿sí?, porque resolvió con mucha simpleza
preguntas muy complicadas, ¿sí? Por eso la física es bella, la astronomía es bella, ¿sí? No son barrocas en el sentido atiborrado de la palabra. Es un concepto de belleza totalmente diferente del que manejamos en las bellas artes, ¿sí? Donde en las bellas artes ya nos importa si algo es bello o feo, vamos más allá de esa problemática, ¿sí? Vamos a nivel de elegir niveles de sentidos diferentes sobre lo cotidiano o lo histórico. Entonces, mucho cuidado cuando crucemos conceptos de belleza de un campo al otro, porque responden a preguntas, problemáticas y sentidos y preguntas realmente diferentes, ¿sí? Yo en laboratorio, cuando voy a hacer una hipótesis, soy barroco y siempre me complejizo. Y mi director y mis colegas me dicen, no, me dice, la naturaleza es más simple, es más económica. Bueno, esa es una forma de ver la naturaleza. Esa es la forma de la naturaleza actual, ¿sí? Que tiene que ver con entender a lo vivo armado con una estructura reduccionista, ¿sí? Por eso la idea de la doble hélice es muy bella, porque da cuenta de la lógica de lo viviente, sin necesidad de apelar a la superficie, a la complejidad de las formas, de las diferencias entre los individuos. Eso nos resulta feo para los científicos porque creemos que hay una unidad funcional que da cuenta de todo, y creemos que hay una ley final. Pero eso es, perdón, pero eso es un, digamos, es un paradigma que cada vez más está puesto digamos, en tela, porque ya sabemos justamente por la complejidad de esa vida, por más que los enunciados o las leyes a las que queremos que esa vida responda, nos damos cuenta que hay un punto en donde se escapa, o sea, ya hay un montón sobre eso, o sea, en cuanto empezamos a sumar las pequeñas partes, termina una complejización en donde por fuerza se termina siendo barroco, la vida es barroca de cantidad de información. Sí, obviamente. Y a la hora que empieza a cruzarse, ¿no? Por eso es que tenemos todavía tantos interrogantes sobre cómo funcionan las cosas. Eso seguro, te lo digo como biólogo, ¿sí? Vos sos bióloga, pero... profesor de Ciencias Naturales, biotecnología hasta cuarto año, pero artista. No, para, ya está. ¿Entendés la problemática? A pesar de eso, ¿sí? A pesar de eso, los biólogos, el campo científico... Hoy estamos, por ejemplo, con el tema de las vacunas, que es lo que sigue saliendo, y tenemos la cadena adelante, ¿no? O sea, estamos ante algo que, por más que queramos reducirlo a lo que ya conocemos y que sea simple y bello, no lo es. No, obvio. Yo estoy mostrando un programa de investigación, ¿no? Sabemos que la complejidad de lo vivo supera cualquier estrategia cultural para abordar el problema de lo vivo. Y acá estamos justamente yendo a ese punto. Digo, eso que vos te mencionás barroco, es un buen camino, o sea, es lo que es. Claro, pero para abordar... Aunque a tu director no le guste. Para abordar la vida, el estudio de lo barroco de la vida, lo que yo voy a proponer en esta sala, ¿sí? Es que tal vez las estrategias de las bellas artes son mucho más eficaces que la del laboratorio de la biología molecular. Porque el laboratorio de la biología molecular reduce mucho las variables y la vida es mucho más compleja que 2 o 3 variables. Así que bueno, sigo avanzando para no detenernos. Bueno, y esta es la gran imagen, la única imagen del ADN, ¿sí? Hasta acá vemos y de acá no vemos más, ¿sí? Entonces, acá esto es importante. ¿Cómo pasamos, sí? Esta es la primera foto, ¿sí? De Rosalind Franklin, gran investigadora, a la cual estos 2 jóvenes, ¿sí? Una noche le robaron de su escritorio esta fotografía, porque ella entendía que esta fotografía no hablaba del ADN, y ellos la habían visto en un seminario, y ellos dijeron, esta mujer hizo una buena cristalografía de rayos X del ADN, que es esta foto, una cristalografía de rayos X del ADN, y a partir de esta bella imagen, ellos ven una bella imagen porque es simple, ordenada, vamos a poder descomponer matemáticamente el modelo y llegar a esta idea. Entonces ellos 2, apadrinados por Maurice Wilkins, ¿sí? Que era el director de Rosalind Franklin, a la cual tenía gran envidia y la tenía un poco cajoneada, ellos le sacan la fotografía, hacen la modelización, los cálculos físico-químicos y matemáticos, hacen la modelización y se llevan el premio Nobel, y mientras ellos se llevan el premio Nobel, ella muere, ¿sí? De cáncer a los 2 años. ¿Cómo pasamos entonces de esta imagen, la última imagen de lo visible, acá? ¿Cómo pasamos de acá a acá? ¿Qué análisis hacemos intuitivamente sobre esta imagen? Es un corte.
Es un corte. Cortásemos, como si lo cortásemos y vemos una, en lugar de verlo de frente, lo vemos de arriba. Vemos el centro. ¿Y qué indicador, en esta imagen casi muda, casi abstracta, ¿sí? ¿Qué podemos ver? ¿Qué es lo único que podemos ver acá? La simetría. La simetría. ¿Esta simetría estás marcando? Hay un centro, aparte. Hay un centro, esto es el centro del aparato, ¿no? ¿Pero qué forma tiene esto? ¿Es ordenado, es desordenado esto? ¿Qué es? Ordenado, totalmente. ¿Es ordenado? Sí. Es ordenado. Como una secuencia, como si fuese secuenciado. Como si hubiera repeticiones, ¿verdad? Hay un orden en la imagen, hay un orden en la imagen. No vamos a hacer una lectura de cristalografía de rayos X acá porque no se excede, pero lo único que quiero poner en visualización es que a partir de esta imagen muda, lo que ellos ven es un orden repetitivo en la imagen, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo simple y bello verdadero que hablábamos recién. Cuando esta imagen está profundamente ordenada, ¿sí? En esta X y este rombo, ¿sí? Esto a ellos les da una indicación de que esta molécula cristalizada en forma de sal está ordenada y de forma repetida y periódica. Entonces esa es la indicación de que este es un buen cristal de ADN que tiene una estructura repetida y periódica, ¿sí? Esta es la última frontera de la visualización del material genético y a partir de acá, de esta periodicidad y ordenamiento, ya entramos en el campo de la ciencia ficción, ¿sí? Y empezamos a dibujar y a modelizar para ver donde no vemos, ¿sí? Este es el gran arte de la abstracción de la biología molecular. Bien, déjenme ver un poquito el tiempo. Tenía muchas cosas, es muy pretencioso lo que yo quiero dar, pero voy a avanzar. Tenemos 15 minutos, así que voy a pasar, vamos a mostrar una cosa rápidamente. Ahora vamos a ver dos puntos de contacto entre arte y ciencia, a mi punto de vista, pero quiero empezar con una lectura de un gran científico, que es César Aira, en su gran libro de Ciencias sobre el arte contemporáneo de 2013. Dice: mi punto de vista es el del escritor que busca inspiración, estímulo, procedimientos y temas en la pintura. ¿Sí? César Aira, entonces, busca inspiración en la pintura. Es decir, un personaje clásico, casi convencional, casi inevitable, obviamente. Un comienzo posible de la historia de la literatura, en todo caso, un mito de origen sería el primer poema, el primer relato, como descripción o interpretación fabulosa de un dibujo o una estatua. Contarles a los amigos o vecinos de caverna, esto me encanta, vecinos de caverna, cómo cacé un bisonte es un simple acto de comunicación, al que la lengua es puramente funcional. ¿Sí? Repito, contarles cómo cacé un bisonte es un simple acto de comunicación en que la lengua es puramente funcional. Pero contarles la historia que sugieren esos bisontes y cazadores pintados en la pared, eso bien podría ser el anticipo de la literatura. La mediación de las imágenes impone una distancia, y la distancia crea un espacio en el que las palabras pueden resonar y multiplicar su expresión más allá de lo utilitario. ¿Sí? Con este bello texto, ¿sí?, de César Aira, entonces nos vamos a meter ya mismo en este mapamundi, ¿sí?, en este mapamundi que ya por simple imagen nos habla de un espíritu de época muy particular, ¿sí? Vemos una Sudamérica mapeada, pero no conocida todavía, ¿sí? Vemos una Tierra Australis, ¿sí?, no conocida todavía. Vemos una circunnavegación, ¿sí?, pero un territorio todavía no inexplorado. En este mapa también vemos monstruos, ¿sí?, monstruos por acá, monstruos por allá. Habla entonces también de una época donde dentro de la cartografía, ¿sí?, lo incógnito adquiría forma de monstruoso, ¿sí?, en clave entonces ética y moral.
Estamos en la bisagra entre una ciencia de las cualidades, de la ética y de la emoción, y una ciencia de la cuantificación a través de este planiferio. Y ahora vamos a hacer un zoom, ¿sí? Les hago toda esta retórica de la imagen para que aprendamos a sacarle jugo a la visualización de las imágenes, ¿sí? Vamos a hacer un zoom al continente africano, ¿sí? Y elegí este mapa del continente africano porque me llamó mucho la atención, ¿sí? Es un mapa de los recursos naturales de un continente, y paradójicamente los recursos naturales no son diamantes, no es oro, ¿sí? No es plutonio, no es caucho como podría ser en América, son esclavos, ¿sí? Son esclavos, ¿sí? Los recursos naturales humanos fueron ampliamente utilizados en la época de la colonia, ¿sí? Por los europeos, y acá vemos esta cartografía del recurso humano ¿sí? Utilizado para los campos de plantación de algodón en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a hacer un zoom dentro de este mapa dramático. Antes de hacer el zoom vamos a caer por estos bellos afiches, ¿sí? De exposiciones, ¿sí? de la época colonial, ¿sí? Etcétera, etcétera, en Francia, los bellos, las bellas culturas coloniales, colonizadas en África, y vamos a hacer un zoom al este de África. Al este de África vamos a ir a este pequeño puntito que está acá muy, muy en el centro, ¿sí? Entre Ruanda, Uganda, el Congo, Kenia y Tanzania, ¿sí? Y vamos a ir a este pequeño puntito cerca, a orillas del lago Eduardo, ¿sí? Lake Edward, y vamos a ir a esta ciudad de Ishango, un pueblo olvidado, remoto allá en el África más exótica a los ojos de un europeo o de una Sudamérica colonizada culturalmente como lo que somos hoy, ¿sí? Y en este pequeño pueblo que está muy cerca de Old White George. Old White George es la cantera en la cual los arqueólogos encontraron a Lucy, ¿sí? La mujer más antigua, ¿sí? De la historia de la humanidad. El hombre empezó a caminar desde este lugar, desde el recodo hoy olvidado y despellejado por el capitalismo más infame, que es el este africano. Y en Ishango encontramos esta pequeña pieza, ¿sí? Esta pequeña pieza tiene 30.000 años de antigüedad y se llama el hueso de Ishango. Fue hecho por el hombre de las cavernas hace 30.000 años. Y los científicos, cuando nos encontramos con este pequeño hueso, ¿sí? Lo empezamos a observar, ¿sí? Lo empezamos a observar, y lo primero que vemos es que es una talla, ¿sí? Es una talla, ¿sí? Que está tallada, este pequeño huesito de mandril está tallado. ¿Sí? Acá se puede ver la talla, bella, es una pieza escultórica de una extrema fineza y sutileza, ¿sí? Talla sobre hueso. Pero cuando empezamos a inteligir esta talla, no en clave poética, ¿sí? No en clave totémica, no en clave mítica, ¿sí? No en clave animista, porque esto viene de un territorio animista como es el África. Cuando empezamos a hacer una lectura ya no animista, no poética, no escultórica, sino científica, matemática, empezamos a descomponer la imagen en un diagrama, ¿sí? Un diagrama. Y en el diagrama empezamos a encontrar relaciones matemáticas, que es lo que buscamos los científicos racionalistas, relaciones matemáticas. Y los científicos racionalistas buscamos relaciones matemáticas no porque seamos pitagóricos que creemos en la matemática sagrada, sino porque creemos que a través de la formulación matemática sobre lo natural vamos a encontrar una función matemática, ¿sí? Que describa lo natural, y si esa función matemática es acertada, vamos a tener una especie de oráculo racional, y nos vamos a poder adelantar gracias a la función matemática en el tiempo, ¿sí? Y adelantarnos a las contingencias de las catástrofes naturales, como sería hoy, por ejemplo, el coronavirus. Y lo que encontramos es que hay relaciones matemáticas 3, 6, 4, 8, 5, 10, 30.000 años atrás, con la primera transformación de algo natural en un artefacto, que es escultura, y que al mismo tiempo es una calculadora que suma, resta y divide, ¿sí? De 30.000 años de antigüedad en la época de las cavernas. Entonces, lo primero que hace el ser humano cuando transforma la materia de la naturaleza en un artefacto, hace una obra de arte, una talla con una connotación estética sobresaliente, hace al mismo tiempo
una máquina de calcular hace una gran abstracción sobre el campo natural y lo que termina siendo también es una calibración del campo celeste, ¿sí?, montado en estas tallas matematizantes que sirven al hombre del centro de África 30.000 años atrás a salir de las cavernas, empezar a caminar sobre la superficie del globo terráqueo, utilizando como compás celeste esa escultura, ¿sí?, que es calculadora y que es compás y que lo calibra él con el ciclo lunar y el ciclo menstrual de la Tierra y de la mujer. Y finalmente tenemos entonces una talla, una obra, un instrumento científico sofisticado que seguimos utilizando hoy, la calculadora de bolsillo, el celular es esto. Y finalmente tenemos en la punta de esta calculadora portátil, de esta talla portátil, de este tótem, de esta pieza de oración, tenemos clavado, incrustado, ¿sí?, un filoso diamante africano, que le sirve al utilizador de este adminículo rarísimo, utilizarlo como una daga, ¿sí?, como un cuchillo, como un elemento de guerra, en el mejor sentido de la palabra, para ganarse a través de la caza el pan de cada día. Entonces, lo primero que hace el ser humano cuando transforma la materia en un objeto, en un artefacto cultural, produce lo que yo llamo un objeto de tres patas, ¿sí? Es el arte, la ciencia y la guerra. La guerra en el mejor sentido de la palabra, el arte de la guerra, el arte de ganarse honestamente a sangre, sudor y lágrima el alimento de cada día, el alimento y el conocimiento de cada día. Ahora vamos a hacer un viaje, bueno, obviamente, ¿sí?, todos conocemos esta imagen, ¿sí? Esta imagen es la parte, digamos, de inflexión entre el hombre primitivo y la modernidad en la película Stanley Kubrick 2001, que es donde el mono descubre, ¿sí?, en un hueso, ¿sí?, un artefacto cultural, y cuando entonces un hueso se transforma en artefacto cultural, él ya sencillamente crea esta Victorinox, esta calculadora de la época de las cavernas, y ya está a un paso, a un segundo de estar en Júpiter, como será el fotograma que sigue a esta imagen de Stanley Kubrick, ¿sí? Y ahora vamos entonces a volar con este hueso de Django, como lo tira Stanley Kubrick, en ese mono hacia arriba que lo lleva hacia Júpiter, en esa nave, espero que todos hayan visto 2001, ¿sí? Y vamos a pararnos entonces en la contemporaneidad de la mano de este brillante joven judío que es, ¿sí?, Albert Einstein, ¿sí?, que en el 1905, este empleado de patentes de la ciudad de Berna, ¿sí?, de tanto, ¿sí?, indexar y probar inventos, ¿sí?, él tiene una mente, decimos, altamente práctica, no es un científico teórico, ¿sí?, porque él está probando los inventos que le llegan a la fábrica de patentes de Berna y tiene que probar intelectualmente si funcionan o no. A partir de esa práctica profundamente intelectual y práctica, perdón, la repetición de las palabras, él publica en el año 1905, que los científicos llamamos el año milagroso, paradójicamente, la ciencia no tiene nada milagroso ni mágico, pero lo llamamos los historiadores de la ciencia el año milagroso, porque este joven de 25 años publica en el año 1905 3 papers que no tienen nada que ver entre sí, y que son 3 papers que van a cambiar la cosmología científica, ¿sí? Como dar vuelta una media, ¿sí? Vamos a pasar de la física newtoniana, arcaica, a la física cuántica. Entonces tenemos el primer paper, que es el efecto fotoeléctrico. Los fotones son ondas partículas y vienen en cuantos, en paquetes. El segundo paper es el movimiento browniano, ¿sí? Al contrario de lo que decía Newton, que las cosas caen atraídas por la gravedad. Este joven humilde, ¿sí?, judío en Berna, amenazado por la Alemania nazi, ¿sí?, todavía no amenazado por la Alemania, perdón, me adelanté. Él descubre, él ve que en campos microscópicos muy, muy pequeños las partículas no caen por la gravedad y que tienen movimientos azarosos, rompe la mecánica clásica, es el famoso movimiento browniano de las partículas. Son observaciones que van totalmente a contrapelo del sentido común de la época. Y finalmente, la teoría de la relatividad general y la relatividad espacial. Gracias a estos 3 papers, que realmente son cortos, simples y brillantes, este es el mejor ejemplo, digamos, de algo simple, bello y verdadero. Desde mi punto de vista voy a decir que esta es una de las obras de arte conceptuales más importantes que ha generado la cultura occidental y cristiana en el siglo XX, ¿sí?, por su capacidad
metafórica por su capacidad de generar sentidos, aún a 100 años, más de 100 años de ser publicados sus trabajos, gran cantidad del campo cultural, filosófico, artístico, sigue utilizando estas plataformas científicas para generar nuevos sentidos sobre la realidad. Por eso me atrevo a decir que esta es una gran obra de arte conceptual, aunque no fue producida con ese sentido, ni desde el campo de las bellas artes. Termina produciendo esta imagen, ¿sí? Esta imagen, yo les pregunto rápidamente, ¿qué es lo que ven acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que ven acá? Vemos una microscopía electrónica, vemos una imagen macro, una imagen micro. ¿Qué es esto? Por favor, rápidamente, díganme, ¿qué ven acá? Una maravillosa obra abstracta. ¿Una de las? Una maravillosa obra abstracta. Una maravillosa obra abstracta. Exactamente, es una maravillosa obra abstracta. Esta es la primera fotografía, ¿sí? De la primera detonación de una bomba atómica sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Es una fotografía aérea de Trinity, ¿sí? Trinity Project es en 1945, a pedido especial de Albert Einstein, este joven realmente maravilloso, ¿sí? Aterrado por la amenaza nazi, ¿sí? Él le pide al presidente de los Estados Unidos que le permitan desarrollar la bomba atómica, porque si no lo van a hacer los nazis rápidamente. Esta es la primera detonación de la bomba atómica, esta es la primera gran articulación de la modernidad entre arte y ciencia, después del divorcio, ¿sí? Del renacimiento entre arte y ciencia. ¿Sí? Esta es la primera gran articulación entre arte y ciencia y el arte de la guerra. En Trinity, entonces, acá tenemos unos textos de Einstein donde le pide por favor a Roosevelt desarrollar la bomba atómica. Y tenemos entonces en el desierto de Nueva México, ¿sí? El 16 de julio de 1945, tenemos esta especie de monolito, ¿sí? De tributo, condena, nunca llego a entender bien esta escultura hecha en el sitio de la primera detonación atómica, si es una especie de highlight turístico, si es una condena, no entiendo si es Nuremberg, no llego a entender bien, pero bueno, está puesto este monolito con piedra radioactiva, esta pirámide radioactiva que evoca este punto de inflexión en la historia de la humanidad y de dialogar con la naturaleza. Y acá tenemos los registros fotográficos de Oppenheimer, ¿sí? Sentado en una tarde de calor en Nueva México mientras está preparando la primera bomba atómica. La gran fotografía americana, ¿sí? Al servicio del documento. Acá vemos la bomba. Esta fotografía nos indica algo de cierta inocencia, ¿no? Pensemos que nunca se había hecho la experimentación de hacer una fisión nuclear a esta escala, no teníamos ni idea de lo que iba a pasar, solo teníamos idea a partir de los cálculos matemáticos de lo que podía ser. Pero la diferencia entre creer una imagen teórica y lo que sucede en la realidad hace que Oppenheimer esté con un sombrero, ¿sí? Sentado y siendo retratado por los grandes fotógrafos de América de mitad de siglo, ¿sí? Siendo retratado artísticamente en clave documental al lado de este artefacto atómico que hoy creo, después de la experiencia, nos daría terror, ¿no? Acá vemos cómo los trabajadores, ¿sí? Se fuman un habano, ¿sí? Un Churchill arriba de la bomba atómica, mientras otros se parapetan atrás de una especie de maderas, ¿no? De durmientes, como si esos durmientes los fueran a proteger de una posible explosión descontrolada de este adminículo hecho a partir de la idea de estos tres grandes papers del joven Albert Einstein. Y acá vemos entonces la primera detonación nuclear, ¿sí? De la bomba atómica. Es una foto científica, porque como ya vimos antes, tiene calibración, tiempo y espacial, ¿sí? Tenemos la escala, ¿sí? 100 metros, y tenemos el tiempo y espacio, dos variables fundamentales para el pensamiento científico contemporáneo. 0,025 segundos, esta bola de fuego que tiene la temperatura que supera la superficie del Sol, ¿sí? Avanza 100, 200, 300 metros en 0,025 segundos al ras de la Tierra, en Nuevo México.
Acá vemos otra aproximación a los 0,053 segundos, ciencia pura. Estamos estudiando, ¿sí?, un fenómeno, ¿sí?, exergónico de liberación de energía en el tiempo y en espacio. Acá lo estamos calibrando a través del uso de la fotografía, ¿sí? 100 metros entonces en 0,053 segundos. Hagan por favor el ejercicio de tratar de ver esta bola de fuego que viene a la temperatura del Sol avanzando hacia nosotros a esta velocidad. Acá vemos ya a los 9 segundos, observen lo que ha pasado, 100 metros, ¿sí?, 100 metros a los 9 segundos. ¿Sí? Acá tenemos unas articulaciones entre fotografía, arte, ciencia, más espectaculares que ha dado la contemporaneidad. ¿Sí? Otros registros fotográficos de la explosión ya a más distancia. Los estudios de Hollywood, ¿sí?, contribuyen a este gran programa científico y guerrero, armando ciudadelas de cartón, ¿sí?, no solo para estudiar, ¿sí?, la fisicoquímica y la cinética de esta bola de fuego, sino para estudiar de qué forma, ¿sí?, una estructura urbana, ¿sí?, va a recibir esta bola de fuego. Entonces acá vemos a los invitados de honor, ¿sí?, a observar una detonación atómica, ¿sí?, tienen lentes para el sol, ¿sí?, algunos se tapan los oídos, por suerte reparte, seguramente el reflejo, el resplandor de esta explosión atómica debe ser bastante fuerte, habrá que usar lentes de sol para no quedar ciegos, bien, ellos supondrían eso. Yo no sé si hoy me sentaría con lentes de sol a ver cómo explota una bomba atómica en el campo. Y acá tenemos entonces la gran articulación escenográfica, ¿sí?, los maniquíes representando una típica familia americana, esperando el test de una explosión atómica en la casa número 2, ¿sí? Es un programa artístico-científico profundamente racional y estudiado. Y después vemos lo que le pasa a esta familia americana después de que recibe los coletazos de la bomba atómica, ¿sí? Todo es estudiado en este gran proyecto Trinity Project, y digamos, de la energía atómica, ya sea desde la cinética, ¿sí?, de esta bola de fuego, hasta cómo impacta en la cultura de la familia americana esta explosión que viene como una bola de fuego. O sea, acá vemos a la mujer americana con sus zapatos durmiendo, y cómo queda ella, ¿sí?, después de que esa bola de fuego que viene a una velocidad realmente abstracta, imposible de comprender, y arrasa a la sociedad civil occidental y cristiana. Acá vemos entonces nuevas fotografías de la época del hongo atómico. Acá vemos otras escenas, ¿sí?, de la familia americana, mientras cenan tras la amenaza de una bomba atómica, y lo que les pasa, ¿sí?, después de la bomba atómica. Lo único que sobrevive a la bomba atómica, parecería ser, según esta foto, es el arte, es este cuadro, ¿sí?, que está colgado. El arte parece ser que sobrevive toda crisis, no solo financiera, política, sino inclusive atómica, ¿sí? Esto nos enseña este registro documental de las Fuerzas Armadas norteamericanas de Trinity Project. Y esta fotografía americana, obviamente no es inventada por las Fuerzas Armadas, sino que es un espíritu de época del cual el gran Walker Evans, ¿sí?, es uno de los fundadores, ¿sí?, más paradigmáticos de retratar, ¿sí?, de retratar el costumbrismo norteamericano en la crisis de 1930, y él va a ser el generador de la gran fotografía norteamericana, que es la fotografía que acabamos de ver, ¿sí?, en esta fotografía documental de un estudio artístico, científico y militar, ¿sí?, al servicio, bajo el ojo astuto y sofisticado de una buena mirada fotográfica, porque acabamos de ver gran fotografía. Esa gran fotografía no es invento, no es magia, ¿sí?, viene traccionada, ¿sí?, por uno de los monstruos de la fotografía, que es Walker Evans. Bueno, son las 8:10, no quiero ir demorándolos. Voy a mostrar otro responsable de esta gran fotografía americana, que es Weijie, ¿sí? Es el gran fotoperiodista que después vendrá y tributará al cine negro norteamericano y a la literatura negra americana, del cual Truman Capote es el gran tributario de las imágenes de Weijie. Weijie, entonces, al igual que estas personalidades que van a retratar la bomba atómica, él va a la escena del crimen, ¿sí?, y inaugura el gran fotoperiodismo negro policial norteamericano, ¿sí? La gran fotografía americana, en las escenas del crimen,
documento, ¿sí? Documento, arte, todo junto, una de las herencias estéticas más importantes, ¿sí? De América, de la primera mitad del siglo americano. Escena del crimen, la bomba atómica, y acá vemos entonces el artista, el periodista, el documentalista, que tiene que inventar su adminículo, su tecnología, para poder trasladar su escritorio, su laboratorio a la escena del crimen, y acá lo vemos al gran Ouija, ¿sí? Abriendo el baúl de su forte para escribir la nota, fotografiar todo en el mismo instante, ¿sí? En el mismo instante. Me gusta esta imagen, este retrato anónimo de Ouija, que está parado arriba de su estudio, justamente abajo de una casa que venden armas, ¿no? La gran arma de la modernidad ya no es más este revólver, ¿sí? De la época, digamos, de la conquista del desierto norteamericano, sino ya son los medios fotográficos, el periodismo va a ser la gran arma, ¿sí? Que va a tener la modernidad y la sociedad civil para establecer sus nuevas luchas. Y acá volvemos entonces a la gran fotografía americana de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Esta es una fotografía rapatrónica de esta bola de fuego, de esta bomba nuclear, y para poder observar esto se tuvo que desarrollar técnicas fotográficas especiales, que es la fotografía rapatrónica, en la cual con distintas cámaras fotográficas, cada una con una película, una cámara que soporta la tremenda radiación y temperatura, se puede estudiar casi en clave, como estudiamos hoy los procesos celulares de visión celular, cómo se replica y se expande en el espacio una bola de fuego, ¿sí? Que tiene connotaciones planetarias, ¿sí? Y acá lo micro y lo macro adscriben a la misma retórica visual, a la misma retórica, diría, instrumental, y la misma retórica conceptual para poder calibrar los procesos en el tiempo y en el espacio, desplegarlos en el tiempo y en el espacio. Bueno, no los quiero entretener más, ya es un poco tarde, así que vamos a dejar de compartir pantalla. Les pido un poco de disculpas que me apuré, me detuve demasiado en la primera parte, pero quería que hoy viéramos de un pantallazo entonces algo que me interesa compartir con ustedes, es que cuando el ser humano, ¿sí? Produce un fenómeno cultural de peso específico tal que puede cambiar las circunstancias y la relación con lo viviente, generalmente esa acción cultural, ¿sí? Trasciende violentamente el campo de las bellas artes, el campo de la ciencia, y se para sobre tres patas fundamentales, que son las patas con las cuales camina el ser humano, ¿sí? Que es el arte, la ciencia y la guerra, ¿sí? El arte y la ciencia y la guerra, como veremos a lo largo de las épocas, van a adquirir distintas connotaciones éticas y morales, pero yo estoy apelando a el mejor de los artes, al mejor de las ciencias y al mejor del arte de la guerra, que no significa tirar la bomba atómica, sino caminar desnudos por la superficie de la Tierra con el hueso de Django en la mano, sin contaminar y generando conocimiento y amor en el mundo natural. Así que bueno, muchas gracias. Si quieren hacer algún comentario, tenemos 5 o 10 minutitos más, si Franco nos permite. Sí, cómo no, Pablo. Los comentarios, voy a aclarar algo importante. En este seminario vamos a charlar, a pensar críticamente juntos. Yo no estoy acá para enseñar nada. Los comentarios, entonces, solo los comentarios que vamos a permitir son los comentarios que tiendan a generar pensamiento crítico. Todo comentario que tienda a demostrar cuánto yo no sé, Franco, lo apagamos, por favor. Y todo comentario que quiera demostrar cuánto saben uno, ¿sí? A mí no me interesa saber cuánto saben ustedes, también lo apagamos. Solo me interesan los comentarios que generen dudas y abran oportunidad de pensar el mundo de una forma distinta. No estamos acá para demostrar cuánto sabemos ni cuánto no sabemos. Así que, por favor, preguntas honestas y críticas son bienvenidas. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Sí, con respecto a esa experiencia de la bomba atómica en el desierto, hubo una connotación, digamos, de problemas de salud a los integrantes que estuvieron presentes en la demostración de la emisión de la bomba. Mira, no tengo idea, pero intuyo Sí. que todos deben haber padecido, porque, digamos, los mismos científicos, ¿sí?
que fueron los que empezaron a poner a evidencia los fenómenos de radiación, todos murieron al poco tiempo, fenómenos de la emanación. Tengamos en cuenta que nunca se había hecho una detonación atómica, por eso les mostré las imágenes porque demuestran cierta ingenuidad ante el poder de la naturaleza, ¿no? Una cosa es pensar, yo tengo muchos colegas científicos teóricos, físicos, y siempre discutimos, ¿sí? Y yo les digo, mirá, yo soy biólogo, la biología, como decía acá Cali, nuestra compañera, es mucho más compleja que un sistema físico, ¿sí? Es casi inabarcable, tiene una cantidad de variables que no podemos ni imaginarnos. La biología se nos escapa de las manos. Porque los físicos teóricos siempre me dicen a mí, mira, si vos pensás de forma bella, simple e impecable, no hace falta que hagas el experimento, ¿sí? Y yo les digo, mira, yo soy biólogo, una célula, ¿sí?, se me escapa de las manos. Por más que quiera controlar las variables, se me escapa de las manos, y por suerte, porque tengo trabajo para siempre. El misterio de la naturaleza es inabarcable, no me puedo reducir a ningún número posible de variables. La explosión atómica demuestra exactamente eso, ¿sí? Una cosa es el marco teórico y el pensamiento racional, pero siempre estamos adentro del mismo balde, no podemos ver más allá. Y como formamos parte integral de ese mecanismo, ¿sí?, se nos escapan dimensiones. Yo soy de la idea del conocimiento, obviamente, objetivo es inalcanzable, creo en el conocimiento instrumental, en el conocimiento hipotético, y que a medida que vamos avanzando, vamos reformulando y avanzando, ¿sí? En una tira sin fin. Soy antidogmático en ese sentido. Gracias. Bien. Buenísimo. Entonces, la pregunta mía es esta, que tiene que ver desde un aspecto crítico, ¿no? ¿Por qué tomamos como la relación entre el arte y ciencia como un conflicto cuando nunca deberían haber sido escindidas? O sea, ¿cómo uno se puede parar delante? Siempre fue mi gran pregunta. O sea, el enigma mío es este: ¿por qué separamos? Es inseparable para mí, aún desde mi postura de haber estudiado ciencia, nunca la pude escindir, porque es como que la mirada es global, es general, es única. Bueno, obviamente coincido con lo que decís. Divide y reinarás, digamos, ¿no? Divide y reinarás en la fragmentación de los saberes y la profesionalización de los saberes. La biología no tiene más de 200 años de antigüedad, con toda la furia, se inaugura la biología en 1854 con Darwin, ¿no? La biología es un nene de pecho, estamos engateando todavía, en relación a la filosofía natural aristotélica, que tiene 3000 años de antigüedad, y es mucho más sofisticada y robusta que la ciencia contemporánea. De hecho, nos paramos sobre ella todavía. Esto lo vamos a ir viendo en las próximas clases, bueno, ¿no? Perfecto. Cómo empieza a separar, y esa separación de saberes responde más a una problemática institucional y de política global que de la propia acción del conocimiento, ¿sí? Exacto. Porque en el propio laboratorio, en la propia práctica laboratoril, se pone en juego la emoción, la sensualidad, el erotismo, el intelecto, el racionalismo, es el conjunto. Sí, la imaginación. Exactamente, es el conjunto perfectamente articulado de todas las cualidades de la capacidad humana. Por eso les mostré el hueso de Django, que me parece como el faro, ¿sí? El faro a seguir, ¿no? Después lo que hacemos con la política científica y artística ya es otra cuestión, ¿no? Es otra cuestión. Pero acá yo estoy hablando del proceso creativo. El proceso creativo, por eso me gusta pensar en clave de filosofía natural, donde el filósofo natural, como su palabra lo indica, cada descubrimiento, cada observación tenía que poner en tensión con el gran mapa cultural de la época, ¿sí? Y el filósofo natural, que era el artista, el filósofo de la época y el biólogo de la época, tenía, al ponerlo en el gran mapa cultural, automáticamente tenía que ser una bajada ética y moral sobre la observación del mundo. Hoy, con el fraccionamiento de las disciplinas, ¿sí?, y la síntesis y abstracción del arte por el arte y la ciencia por la ciencia, el científico y el artista se independizan y se desentienden de cualquier impacto ético y moral de su producción en el campo cultural, y
creo yo que eso es parte responsable de cierto caos en el cual nos encontramos hoy inmersos. Soy profundamente, digamos, predicador de que tanto el artista como el científico tienen que hacerse cargo de sus producciones, ¿sí? como personales integrados a la polis, y tienen que hacerse cargo de las consecuencias éticas y morales que sus producciones van a generar o pueden llegar a generar en la sociedad. Me interesa el artista y el científico comprometido más allá del arte por el arte y de la ciencia con la ciencia, comprometido con una buena comunión con sus colegas de caverna, como decía Plinio el Viejo, el arte de estar mejor, ¿sí? en sociedad. Bueno, pero yo, perdón, creo que ahí es la frase que dijo, no lo vi en la pantalla quién era que había hablado, que la decía su padre, quien es hija del geólogo. Es lo que sucede, o sea, lo que pasó con la bomba atómica es eso. La ciencia, o sea, imagina, supone o espera y después es lo que aparece, lo que hay, lo que es la naturaleza en sí. Sí. La frase del padre es fabulosa. Si la repiten sería fabuloso. Pues. Sí, yo les conté que mi papá decía que una cosa es lo que hay y otra cosa es lo que la ciencia dice que hay. Claro. Bueno, creo que con el proyecto Trinity pasó eso. La ciencia decía una cuestión y después fue otra cosa. Hoy tenemos, en un orden inverso, tal vez. Sí, hoy el proyecto Trinity ya todos lo aprendimos. Hoy tenemos que estar muy alerta con la nueva bomba, digamos, científica, que es la biología molecular, la manipulación genética y lo que esto implica, ¿sí? que son las armas biológicas y las armas transgénicas. Este es el nuevo desafío ético-moral del campo científico y de la sociedad toda, ¿no? Acá alguien puso, Guillermina puso, pienso que esa imagen coincide con acurrucarse. Estaba pensando... no sé si pensé en el acurrucarse del hombre que estaba acurrucado tras la bomba atómica. No sé si Guillermina se refiere a eso. Es en los dos biólogos. Cuando mostraste Watson y Crick. Perfecto. Que tal vez coincidía con eso de acurrucarse como algo muy humano, que tal vez lo micro siempre, digamos, lo macro siempre refiere a lo micro. Entonces me dio esa idea de que el acurrucarse, también el ADN podía pensarse como acurrucado. Sí. Esa es otra idea que vamos a ver, ¿no? Lo micro y lo macro, ese espejamiento es un espejamiento cultural, ¿no? Que viene de la alquimia, ¿sí? Donde el hombre es el centro del universo, la medida de todas las cosas. Entonces los científicos alquímicos son los científicos mágicos, los padres, el abuelo de la química moderna, digamos, el científico mágico. Él va a decir que el hombre es la medida de todas las cosas, entonces en él se expresa el microcosmos, ¿sí? Y el macrocosmos, ¿sí? Esa es la idea de que lo micro refleja lo macro. Viene de un concepto filosófico hermético del movimiento neoplatónico del Renacimiento alquimista, que ya vamos a ver porque amo muchísimo esa gran ensalada mágica y racional que es la ciencia alquimista del 1500 y del 1600. Bien, ¿algún comentario más que quieran hacer en sala? Una consultita. Cuando decís que el arte, la ciencia y la guerra son como las principales acciones de los humanos, me cuesta entender lo de la guerra en el término de lo que decís, de este humano con su hueso de Django. ¿Por qué llamarlo guerra? Eso por un lado. Y si trato de pensarlo un poco, quizás es esa relación que le estás pidiendo al científico y a la artística de hacerse cargo de su acción con lo que lo rodea, pero ¿por qué llamarlo guerra? Lo llamo guerra en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es que no le conozco el mejor sentido, por eso digo, ¿por qué? No, está bien, pero te entiendo, y es un término conflictivo, pero hay que usarlo. Guerra en el sentido de ganarte el pan de cada día, ¿sí? De salir a la caza, el término sería cazar, ¿no? Cazar. Cuando vos ves a las tribus africanas de cazadores, ¿sí? Los guerreros masái africanos, son tipos nobles, ¿no? La guerra en el sentido de buscarte el pan de cada día, no de invadir a tu vecino, no de cortarle la cabeza a tu vecino, ¿no? El arte de la guerra... De lucha podría ser, ¿no? Como de lucha, no, si tuviéramos un término que nos pudiera desmarcar, ¿sí? De la bastardización de la palabra guerra, pero si vas, bueno, a la filosofía oriental, el arte de la guerra es algo noble, ¿no?
Es algo que te enseña. Todo guerrero oriental tenía que ser un artista, ser un poeta, porque completaba al ser humano, ¿no? Hoy entendemos guerra como una tanqueta que viene y te prende fuego un parque. No me estoy refiriendo a esa guerra, obviamente, ¿no? La estrategia por la cual vos te ganás el sustento de cada día, ¿sí? El sustento de cada día. Hoy es una clase acá, si viviéramos en un bosque, sería pescar el pez para comer a la noche, la pesca del día. A eso me estoy refiriendo con el arte. O sea, sería como el habitar el cuerpo como instrumento, esa parte de la guerra. Y poner Sí. la ciencia como la intelección y el arte como lo que globalizaría todo eso. Sí, yo lo veo más en ese sentido. Y además pensar que en nuestra historia de la humanidad, también como está escrita la historia, me refiero a la historia con mayúscula, eso tiene que ver con las conquistas de territorios y de las mujeres como territorios. Entonces por ahí la guerra está muy cargada de un sentido que no es el que quisiéramos, y sí tiene que ver más que ver tu propuesta de la relación de los cuerpos con el salirse de la caverna, digo como para Exactamente. una palabra. Sí. Coincido absolutamente con lo que estás diciendo. La imagen tiene una potencia, ¿no?, guerrera muy fuerte, en el mejor sentido de la palabra. Si encuentro otra palabra, un sinónimo para reemplazarla, la vamos a usar ya, pero no podemos dejar de pensar en el Guernica, ¿sí? No podemos dejar de pensar, para bien o para mal, el realismo soviético, ¿sí?, la Revolución Rusa, etcétera, etcétera, ¿no? Las imágenes traccionan el siluetazo, ¿sí?, en la Argentina de la dictadura, bueno, infinidad de casos, ¿sí?, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que estoy apelando es a esto, ¿no?, que los eventos culturales, ¿sí?, de peso son aquellos que se mueven dentro de estas esferas, ¿sí?, dentro de estas esferas. Bien, ¿alguien quiere comentar algo más? Carolina. Saludos, me retiro. Bueno, entonces, si nadie ya quiere comentar algo más, nos vamos despidiendo. ¿Me parece bien? Muchas gracias, Pablo, por la clase, muy interesante. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias. Buenas noches. Chao, hasta luego. Gracias a todos los que participaron. Gracias.